Estoy contento que estamos hablando acerca de la Biblia y el Señor me dice que tengo 3 horas, entonces después a las 11 tenemos una fogata. Pero es siempre un placer hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo más importante, porque es la voz de Dios para nosotros, la autoridad más importante para nosotros. Y a través de la historia, yo creo que si no entendemos bien la historia de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, podemos pensar que la Biblia que tenemos en nuestra mano es algo normal, que es algo común, y la Biblia que tenemos en nuestra mano no es común, no es algo liviano. Es algo que llegó a nosotros a través de un río de sangre de muchas personas que sacrificaron hasta sus vidas. Y a veces nosotros, sin entender la importancia, la profundidad de la Biblia, podemos tratarla como si fuera un libro más. Una cosa que a mí me gusta hacer es leer las biografías. Y uno que me encanta es de William Tyndale. Él fue el gran padre, lo llamamos nosotros, de la Biblia en inglés. Él fue ejecutado por estrangulamiento y luego quemado en público en octubre de 1536. 100 años antes de la muerte de Tyndale, un hombre que se llamaba John Wycliffe trabajaba traduciendo la Biblia. Y vamos a hablar de esa noche que la Biblia por siglos estaba solo en el idioma latín. Y la gente no hablaba latín. Entonces lo que ellos querían traducir la Biblia era para poner la Biblia en el idioma de cualquier hombre y mujer. Pero estaba ilegal hacerlo. Entonces, 100 años después de John Wycliffe, que empezó traduciendo la Biblia, William Tyndale empezó a tener un inmenso deseo en su corazón, insaciable, no podía apagarlo. El deseo que él tenía por traducir la Biblia en el lenguaje de la gente del común, porque en ese entonces la palabra de Dios solo estaba disponible en latín. John Wycliffe, que hacía antes de William Tyndale, fue antes de la impresa. Él tenía que hacer todo a mano. Pero William Tyndale llegó pidiéndole a Dios la fuerza de traducir la Biblia en un idioma, no en latín, porque como la gente no hablaba, porque era la gente incapaz de leerla, no podía entender la Biblia. Entonces, en una ocasión, hablando él a un cura, William Tyndale decía lo siguiente: si Dios me da vida, en unos años más, un niño trabajando en el campo sabrá más de las Escrituras de lo que usted sabe. Sin embargo, cuando Tyndale empezó a trabajar en su traducción de la Biblia al inglés, eso era una actividad, como yo decía, ilegal. Pero él no dejó la desaprobación humana de hacer la voluntad de Dios. Entonces él decidió ir a Europa para terminar la traducción de la Biblia al inglés y también para imprimir varias copias y luego regresar con ellas a Inglaterra, pasando desapercibido. Lamentablemente, él siguió sufriendo persecución por parte de las autoridades hasta el día de su muerte. Toda la autoridad en Inglaterra quería matarlo. Lo buscaba, pero él se escondía, porque la única cosa que él quería hacer es terminar la palabra de Dios, traduciéndolo del
latín al inglés, y eso fue también el camino para muchos tener el deseo de poner la palabra de Dios en español, porque en aquel entonces no teníamos la Biblia completa en español. Entonces, las últimas palabras de Tyndale, antes de que la cadena alrededor de su cuello lo estrangulara hasta la muerte, fueron estas palabras: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y esa oración moribunda fue contestada 2 años después de la muerte de William Tyndale, cuando el rey Enrique VIII ordenó que la Biblia fuera utilizada en cada parroquia de la tierra. La Biblia que el rey autorizó se basó en gran parte en el trabajo de William Tyndale. Luego, en 1539, la propia edición de Tyndale se aprobó oficialmente para impresión. Entonces lo que él decía a este cura pasó, diciendo: si Dios me da vida, en unos años más, un niño trabajando en el campo sabrá más de las Escrituras de lo que usted sabe. Y justamente es lo que pasó. Terminó su trabajo de traducción y ahora tenemos la Biblia, porque el trabajo de William Tyndale fue la semilla para muchos más en traducir la Biblia a otros idiomas, como nosotros tenemos en español. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4. Bueno, vamos primero a Hebreos capítulo 1, después saltamos a 4. ¿Tienen sus Biblias? Bueno, gracias, una tienen. ¿Está permitido hablar aquí? ¿O están apagadas? Pues, les doy permiso de hablar. La presentación porque no estaba viendo. No, yo no lo puse todavía. Me voy a salir de... ¿Dónde está? Mira cómo está. Ahí está. Listo. Lalo se va porque tiene miedo de ustedes. Hasta luego, Lalo. Gracias por la ayuda con la alabanza. Yo le dije, si Lalo nos dirige la alabanza, no, en serio. Porque a mí me encanta como él dirige. Es una bendición en nuestro ministerio. Doy gracias a Dios por su vida. Mira, en Hebreos capítulo 1, empieza Hebreos diciendo: Dios habiendo hablado. Solo paramos ahora. Sería horrible pensar que hay un Dios y sabe que Él existe, pero que no habla. No puede ser nada más horrible de saber que hay un Dios que existe, pero decidió no hablarnos. Pero la Biblia dice: Dios habiendo hablado. Ahí es asombroso que tenemos un Dios que decidió hablarnos y explicarnos acerca de la vida, lo que necesitamos acerca de la salvación, lo que necesitamos acerca de la santificación, la justificación, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Dios nos habló. Debemos estar felices solo con esas primeras palabras de Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado. ¡Qué buenísimo! Que hay un Dios y la naturaleza nos explica que existe un Dios. Pero lo bueno es que este Dios, no solo en la creación, Él decidió hablar. Y mire lo que dice: muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso está dándonos la idea que el Antiguo Testamento por los profetas era la palabra de Dios, porque Dios habló. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el ¿qué? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo?
Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso significa que Cristo estaba presente en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice, el cual, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces yo creo que tenemos que pensar mucho en lo que significa Jesús para nosotros, porque Él es el sustentador de todo. Él hizo el universo. Él está en este momento sosteniéndonos a nosotros para que tengamos vida, y gracias a Dios es un Dios que nos habla para saber qué tenemos que hacer en esta vida. Dios nos hizo. Salmo capítulo 14, versículo 1 dice, el necio dice en su corazón, no hay un Dios. Porque es obvio, solo viendo la naturaleza, que este mundo no es un accidente. Es obvio, solo un necio que quiere, en un sentido, no estar sujeto a ninguna forma a un Dios que nos está juzgando, que nos está dando una forma de vivir. Y el poder del pecado nos hace necios hasta el punto que negamos que existe un Dios. Pero Hebreos dice, Dios habiendo hablado. Y habló fuertemente a través de la Escritura en el Antiguo Testamento, pero habló con una voz fuerte a través de Jesús. Y a través de Jesús nosotros sabemos exactamente cómo es Dios. Y viendo la vida de Jesús, como Él mostró su compasión, como Él mostró su misericordia, como Él mostró también su enojo en el momento apropiado, cuando el templo estaba convertido en algo, vendiendo cosas para lograr la salvación. El enojo de Jesús nos mostró también un enojo justo, santo, para las cosas que están en contra de este Dios que ha hablado. Y por el pecado y el poder de ese pecado, Jesús está en contra de cualquier cosa que impida a la raza humana de entender cómo es Dios y su plan para nosotros. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y por eso Jesús se enojó con las cosas que estaban impidiendo la voluntad de Dios para los seres humanos. Era un enojo santo, un enojo justo, porque Él estaba arreglando todo, dándonos a nosotros el camino para llegar a Dios. Eso es la palabra de Dios que tenemos. Y dice, terminando el versículo 3, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Qué increíble que tenemos un Dios que nos habló, y nos habló dándonos su palabra, que es su autoridad, su voz. Ahora, en Hebreos capítulo 4, los dos versículos que a mí me encantan, que no podemos saltar sin mencionar. Versículo 12, porque la palabra de Dios es que viva, es viva. Paramos ahí con esa palabra. Tiene vida. Nosotros no hablamos de ningún otro libro que tiene vida. Nosotros no hablamos de Shakespeare, que sus libros, sus capítulos, sus palabras son palabras vivas. No hablamos de ningún libro como hablamos de la palabra de Dios. Pero Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que es viva, y después dice que eficaz. Es eficaz. Cumple lo que promete siempre. Es eficaz, cumpliendo el propósito de Dios para nosotros. Más cortante que toda espada de dos filos, corta entrando y saliendo,
la misma herramienta que nos abre, hiriéndonos con lo que está confrontándonos con nuestro pecado, que necesitamos hacer cambios, esa misma herramienta, esa misma fila que está entrando, esa espada de dos filos que nos está cortando, entrando para poder al final sanarnos. Más cortante que una espada de dos filos. Y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Para mí el alma y el espíritu es lo mismo. Bueno, no sé quién escribió Hebreos, casi digo Pablo. ¿Puede ser? No sabemos quién es el autor de Hebreos. Pero el autor de Hebreos no está dándonos una teología que somos seres humanos con dos partes, alma y el espíritu. Él está dándonos el énfasis de lo que la palabra de Dios puede hacer. Es mucho más que podemos imaginarnos. Para nosotros el alma y el espíritu es lo mismo, pero la palabra de Dios hace una diferencia. Y sigue diciendo, y las coyunturas y los tuétanos. ¿Quién puede determinar dónde termina uno y empieza el otro? La palabra de Dios, sí. Y discierne los pensamientos y las intenciones. Para mí, tus pensamientos son tus intenciones. Yo no puedo entender la diferencia entre pensamientos y intenciones, porque para mí son iguales. Pero para la palabra de Dios no es igual. Eso es lo que está diciéndonos. Está diciéndonos que el poder de la palabra puede partir el alma y el espíritu, algo que nosotros no podemos ni imaginar, hasta los coyunturas y los tuétanos, que es imposible para nosotros saber cómo discernir entre eso. Y también los pensamientos y tus motivaciones, algo que el ser humano no puede hacer. La palabra de Dios es capaz de hacerlo. Y lo que asusta es el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué dice? Están desnudas. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando ellos pecaron en contra de Dios? Buscaron hojas de qué? De hojas de un árbol, hojas grandes, lo cosieron y taparon su estado, pensando que es posible esconderse de Dios. Y Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dios no sabía dónde estaba? Sí, obvio. Cuando Dios nos pregunta, cuando nos habla, a veces no es porque Él no sabe algo. Tenemos que reconocer lo que ha pasado. Y Dios lo hace para enseñarnos, para despertar en nosotros un sentir de culpabilidad, para poder al final correr a Él para recibir su misericordia. Adán, ¿dónde está? Y lo que encontramos en Génesis desde el comienzo es que la tentación o lo que los hombres y mujeres quieren hacer siempre es cubrir nuestro propio pecado a nuestra forma, por nuestras obras. Y Dios siempre lo rechaza. Por eso dice en Hebreos 4, antes bien todas las cosas son desnudas. Tú piensas que tú tienes hojas cubriendo tu pecado, no las tienes. Si tú tienes algo escondido en tu vida, hemos dicho eso. Si tú tienes un pecado, si tú lo expones a Dios, Él lo expone. Pero si tú escondes tu pecado, Él lo expone. Porque todas las cosas para Dios no podemos cubrir, no podemos esconder, no podemos tapar. Dios sabe todo. Cada mujer que está en este gimnasio, alrededor de esas mesas, Dios sabe exactamente lo que está en cada rincón de tu corazón. Él sabe las tentaciones, las luchas, el pecado más mínimo que usted tenga. Dios lo ve.
Y lo bueno es como tenemos un Dios habiendo hablado, entonces no tenemos que quedarnos en este estado de pecado con lo que hacía Adán y Eva y lo que hacemos nosotros tratando de esconder todo, pensando que escondiéndolo podemos lograr algo, pero Dios nos dice que escondiéndolo solo es para tener la muerte, porque el pecado solo trae muerte. Por eso Dios nos dice a través de Cristo que tenemos que confesar nuestros pecados para nunca andar más desnudo y tener lo que hizo Cristo en la cruz. Él fue tratado en la cruz como si Él hubiera vivido nuestras vidas y Él no pecó nunca, para que nosotros, recibiendo a Cristo, podemos ser tratados como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Cristo. Nosotros pecadores, recibiendo la justicia de Cristo. ¡Qué asombro! Él tratado en la cruz como si Él hubiera vivido nuestra vida. Todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todo lo que hemos hecho en nuestra vida fue puesto sobre Cristo. Y la ira de Dios derramada, la ira de Dios sobre Cristo. Por eso el mundo entero se oscureció. En un sentido, Dios cerrando la cortina con una oscuridad tan profunda que para nosotros es imposible ver lo que pasó con Cristo en la cruz. Y ahora, recibiendo a Cristo, lo que recibimos es su justicia. Muchas personas dicen, bueno, recibimos el perdón de Cristo, y yo estoy de acuerdo, recibimos el perdón de Cristo. Como si nunca hubiéramos pecado, pero no es solamente eso. Si recibimos solo el perdón de Cristo, el perdón de pecados, estamos volviendo a ser, y no es suficiente para la salvación. El perdón de pecados nos vuelve a punto cero, que no hemos pecado, pero lo que necesitamos más es la obediencia de Cristo. Por eso dice que lo que Él hizo está acreditado a nuestra cuenta. Es un término de contabilidad. A nuestra cuenta está depositado también la obediencia de Cristo. Él vivió ¿cuántos años aquí en la tierra? 33 años. Yo les digo, ¿por qué tanto? Para mí, si yo fuera Dios, yo hubiera dicho a Cristo, dame un fin de semana. Es suficiente. Que te vayas del cielo el jueves y el domingo estamos de vuelta. Porque es Dios, ¿sí o no? Porque 33 años. Porque Cristo tenía que hacer lo que nosotros no podemos, cumplir la ley en obediencia perfecta, para que esta obediencia perfecta puede ser acreditada, esa obediencia, a nuestra cuenta. Entonces no somos solo Dios viéndonos como si no hubiéramos pecado. Dios está viéndonos como si fuéramos nosotros siempre obedientes por lo que Cristo dice. Si no podemos disfrutar la salvación que tenemos pensando que no solo estoy perdonado, pero también Dios me ve con una obediencia perfecta, porque lo que hizo Cristo está acreditado a mi cuenta, y por eso Dios puede decir que ustedes son santos. No porque actúan santos, porque no, en la práctica no somos santos, pero en nuestra posición somos santos por lo que hizo Cristo. Amén. Y Dios, habiendo hablado, tenemos un Dios que habla, pero ahora nos habló a través de Cristo, y tenemos que poner mucha atención en lo que hizo Cristo y entender lo que Dios quería decirnos a través de Cristo. Bueno, esta noche, como estamos hablando de cómo nos llegó la Biblia, yo orando por esta clase, porque es como una clase pensando que ustedes ya cenaron, tenían un día largo, y si yo doy una clase de teología o de seminario, ustedes van a tener un buen tiempo de oración, y no quiero que las tenga todavía. Entonces voy rápido por la pantalla para expresar un poco de cómo llegó la Biblia, y ahí voy a terminar con un pasaje
para concluir y cerrar este tiempo juntos, y creo que voy a conectar los puntos para ustedes. ¿Está bien? Ahora, por favor, cada una que tiene lápiz, pluma, lapicero, póngalo en tu mesa y no lo toma más. Si quieren esas notas les doy con mucho gusto, todo es gratis. El pastor Enrique Lopilo no va a cobrar nada. Porque yo voy tan rápido que ustedes van a querer escribir cosas que están en la pantalla y no van a poder porque voy a saltar rápido. Es solo para que tengan un vistazo de cómo llegó la Biblia y tener un aprecio de lo que tenemos en nuestra mano. ¿Cómo nos llegó la Biblia? A ver si pueden ver. Yo estoy impresionado que pagaron para el efecto de la pantalla. Pues más vale la pena, ¿no? Si ustedes no... Es que son las mujeres que pagan para todo. Una breve historia de la Biblia. Si no pueden verlo, está bien, yo les leo. En 1400 a.C., la palabra de Dios empezó a ser escrita, los 10 mandamientos dados a Moisés. Eso podemos leer en Deuteronomio. En 500 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento en hebreo es terminado, 39 libros que nosotros tenemos. 200 años antes de que nació Cristo, la Septuaginta fue terminada. Esta Septuaginta contiene los 39 libros del Antiguo Testamento en griego. Y el Antiguo Testamento fue hecho todo en hebreo. Y lo que hicieron es una traducción del hebreo primero al griego, porque eso fue el idioma de todos. 100 años después de Cristo, ya el Nuevo Testamento está completo con los manuscritos en griego. 500 años después de Cristo, las escrituras fueron traducidas en más de 500 idiomas. En muy poco tiempo, pero no toda la Biblia completa. Por ejemplo, 500 años después de Cristo todavía no había una Biblia en español. Habían porciones en español o en otros idiomas. Habían más de 500 idiomas que ya estaban empezando a traducir el hebreo y el griego a sus lenguajes. 600 años después de Cristo, el latín fue el único idioma autorizado para la Biblia. Entonces las copias que existían en aquel tiempo, escrito todo a mano, era puro latín. Ni tenían copias en casi la mayoría de las partes del mundo en hebreo ni en griego, solo tenían en latín. En 1384, Wycliffe produce una copia completa de la Biblia a mano. A mano. Tardó 27 años en hacerlo. No es fácil lo que hizo. Y Tyndale, como yo decía, siguió los pasos de Wycliffe. ¿Todavía esta copia de la Biblia a mano está en algún lugar? Esta copia de la Biblia es el Vulgate, dice, de Jerome, no sé cómo dicen en español. En ese momento hay copias de eso, pero la original no. En lo que yo he visto, yo he buscado, no existe. Si están, me dices. 1445 después de Cristo, la imprenta de Gutenberg fue inventada y el primer libro que se publicó fue la Biblia en latín. Eso fue en 1445. La primera vez que está algo hecho, no a mano, pero por una máquina. Pero como era ilegal tener la Biblia en cualquier otro idioma, tenía que publicarlo en latín. 1516, después de Cristo, Erasmo produce una copia de la Biblia en latín y también en griego. Y esta Biblia para muchos ha sido la base de la traducción que todos tenemos. 1522, Lutero produce el Nuevo Testamento en alemán. ¿Cuándo fue la Reforma? ¿Cuál es la fecha? 1500 ¿qué? ¿Cuándo celebramos los 500 años?
Bueno, busquen en Google. Yo no voy a hacer su tarea. Fue dentro de un rato. Y después de la reforma, Lutero todavía estaba luchando para tener el Nuevo Testamento en alemán, imagínense. Él estaba trabajando todo el tiempo con la reforma en la Biblia todavía en latín. Y años después tuvo la Biblia en alemán. 1569, la primera vez que la Biblia completa fue traducida y impresa en español, fue la obra de Casiodoro de Reina. Y se llamaba la Biblia del oso, porque en la tapa de la Biblia, la portada, tenía un oso subiendo un árbol buscando miel. Y la palabra de Dios está descrita como miel en Salmo 19. Y puso un oso buscando miel en la portada de su Biblia, lo voy a mostrar después. Entonces, la primera copia de la Biblia en español, 1569, impresionante, Casiodoro de Reina. En 1596, la revisión de Casiodoro de Reina fue hecha la revisión por Cipriano de Valera, y por eso tenemos una Biblia que se llama Reina Valera. Son dos hombres que hicieron el gran trabajo de tener la Biblia en español. Primero, Casiodoro de Reina, que trabajaba tan fuerte porque él era de España, cerca de Sevilla, y estaba haciendo todo el trabajo de poner la Biblia completa en español, cuidadosamente traduciendo cada palabra para toda la gente latina. Y cuando Cipriano de Valera llegó, quería juntarse con Casiodoro de Reina para revisar algunas palabras, para tener todo más claro y más fiel al griego y hebreo. Y por eso nosotros ahora tenemos la Biblia Reina Valera, por esos dos hombres que sacrificaron sus vidas en traernos la Biblia en español. Ahora, cuando ustedes escuchan esas dos palabras, ¿en cuál versión estamos leyendo? Yo siempre tengo aquí la Reina Valera, y lo tengo porque yo sé el sacrificio de esos dos hombres que hicieron, y estoy contento de tener en mi mano una Biblia que contiene esos dos nombres de dos hombres que sacrificaron hasta sus vidas para tener esta palabra de Dios en español. Reina Valera. Gracias a Dios por ellos. Amén. Entonces seguimos. 1602 después de Cristo, la primera copia de la traducción Reina Valera en español fue ya a la imprenta. 1611 fue la primera copia de la versión que usamos en inglés, se llama King James. Ustedes han escuchado de eso, fue después de la Biblia en español. Reina Valera era la primera. Después, en 1997, la primera copia de la Biblia de Estudio MacArthur fue publicada. Hay alrededor de 2 millones de copias en varios idiomas en todo el mundo. Imagínense el trayectoria de la Biblia. Y ahora estamos viviendo en una época donde hasta nuestro pastor que hizo el estudio bíblico de MacArthur, con notas explicando lo que dice el texto para tener claro la doctrina, la teología, de entender lo que la Biblia dice. Imagínense Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pensando en lo que tenemos en nuestras manos ahora. Impresionante. Y nosotros, es casi algo superficial para nosotros, no gran cosa. Muchas Biblias están en mesas solo atrayendo polvo, porque no apreciamos como debemos apreciar la Biblia que tenemos. Bueno, ahora solo voy a mencionar algunas cosas para tener, antes de terminar, una idea de cómo nosotros llegamos a tener la Biblia. Solo quiero mencionar que la palabra de Dios, y quiero que escuchen donde dice la palabra de Dios que tenemos que escribir lo que Dios decía. Primero leo en Habacuc. ¿Ustedes saben dónde está Habacuc? La bendición de estudiar Habacuc es encontrarlo.
que es un libro muy escondido. Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escribe todo. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Jehová manda de escribir lo que Él permitió. En Isaías, no tienen que buscar, yo los voy a leer porque voy rápido. Isaías 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esa visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Dios siempre mandaba, escribe lo que yo digo, escribe lo que yo digo. Y yo les pregunto, ¿por qué tenían que escribir? Porque si la palabra de Dios solo fue oral, podemos hacer un juego esta noche solo con una mesa. Si yo cuento un cuento, o sea, yo le estoy contando un cuento a una mujer aquí, de esta Elsa, y yo explico a Elsa una historia, y yo le digo, Elsa, que vaya a otra mujer, explica yo lo que yo decía, y después ella a otra, y esa otra, a otra, y esa otra, a otra, para 10 mujeres. ¿Qué historia vamos a tener después de 10 mujeres? Una historia que no existe. Entonces Dios siempre decía, escribe, porque la tendencia del ser humano es cambiar las cosas oralmente. Si solo escuchamos, no guardamos la fidelidad en lo que Dios... Entonces Dios a través de la historia en su palabra dice, escribe, escribe, escribe lo que yo digo. En Salmo 102, versículo 18, se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer, y este pueblo alabará a Jehová. Jeremías 30, versículo 2. Así habló Jehová de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. En el Éxodo capítulo 34, versículo 27, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Escríbelos. Deuteronomio 17, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de cada vez que un rey sube, un nuevo rey en Israel, tenía que subir el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. Cada rey, la primera cosa que tenía que hacer, según lo que dice en Deuteronomio 17 y 18, es escribir una copia de la Biblia para tener su propia copia. Por eso hay tantas copias de la Biblia que tenemos. Es el libro con más testimonio en la historia de la raza humana, es la Biblia. Porque Dios decía, escribe todo. Y yo doy gracias a Dios que no fue hecho todo oralmente. ¿Ustedes? Porque solo en un retiro femenino podemos saber que eso es un desastre. Mujeres que pueden repetir la misma historia. Uno pensaría, bueno, obviamente los hombres no lo hacen, porque los hombres no son detallistas, mujeres sí son. Si alguien puede repetir la verdad y justo lo que es justo, debe ser mujeres. Pero si ustedes hacen este juego, van a saber que no podemos. No tenemos la atención para captar todos los detalles. Por eso Dios decía, escribe, escribe, escribe. Dios tenía un propósito en tener esa palabra escrita. Bueno, ¿cómo nos llegó la Biblia? Pensamientos en la mente de Dios empezó todo. Después la revelación estaba dada por Dios a la mente de los escritores humanos. Eso fue la inspiración que Dios inspiró, como respirando lo que los hombres escribieron. Fue todo bajo el control de Dios.
Y ellos produjeron los manuscritos originales de la Biblia, y la canonicidad fue hecho por Dios, no por los hombres. Dios decidió a través de la historia indicar cuáles son los libros que son canónicos. ¿Qué significa la palabra canon? Canon en hebreo significa medida, regla, algo que está como una medida de lo que es real y verdadero. Eso es lo que significa canon. Caner en hebreo significa una medida para saber lo que es real y verdad. El canon del Nuevo Testamento es lo que Dios decidió indicarnos a nosotros cuál es su palabra verdadera. Y después nosotros coleccionamos los 66 libros que tenemos en el canon. Y a través de la crítica textual y la preservación, estudiando las copias que tenemos, estamos siempre en la mano de Dios, perseverando la integridad de lo que es la palabra de Dios a través de los años. Para saber que la Biblia que tenemos en mano es una Biblia fiel y exactamente lo que Dios quería para nosotros. No hay errores, no hay contradicciones en esa palabra. Es la palabra de Dios, la voz de Dios dado a nosotros todo a través de Dios, usando seres humanos, los hombres que escribieron para tener la Biblia. Y ahora la Biblia en griego y hebreo, digo, ¿por qué Biblia en hebreo y griego? ¿Por qué? Pensamos que inglés no es muy expresivo el idioma, porque en comparación el español es mucho más expresivo. Pero si ustedes piensan que el idioma español es expresivo, tienen que entender lo que es griego y hebreo. Griego y hebreo, entendiéndolo, estudiándolo, es abriendo uno a un mundo que no puede creer los colores que existen. Y por eso Dios decidió esos dos idiomas, porque en mi opinión y muchos autores, muchos de los que son más inteligentes que yo, dicen que no puede ser dos idiomas más de color que griego y hebreo. Y Dios expresó su voluntad a través de esos dos idiomas. Y la traducción, llegando a tener una Biblia en castellano. Primero Dios hizo la revelación. Dios se da a conocer al ser humano. Dios ha hablado. Cuando se usa teológicamente la revelación se refiere a la manifestación deliberada de Dios, de sus planes, su carácter, Él mismo. Por eso Dios, habiendo hablado, Dios mostrándonos dos vías. Revelación general, ¿cuál es eso? La naturaleza, la creación. Eso se llama revelación general. Todos sabemos que existe Dios solo para la revelación general. Dios se reveló a través de la creación. Pero también hay una revelación especial. Las verdades que Dios ha revelado acerca de Él a toda la humanidad por medio de la naturaleza, el control providencial y la conciencia, eso es revelación general. La naturaleza, providencia, conciencia. Dios da a todo ser humano eso para saber que existe Dios. Revelación especial. Como hemos hablado, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él hablaba de muchas formas en la Biblia. Echar suertes, los sacerdotes con Urim y Tumim, sueños, visiones, voz audible, teofanías, ángeles, profetas, milagros, eventos. Pero la revelación especial y más importante es en Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, mayormente en Juan, es el verbo, porque Él es la revelación completa del Padre. Revela cómo es el Padre, revela la compasión del Padre, revela que el Padre da vida eterna por medio del Hijo. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Determina en Mateo 11:27 quién conocerá al Padre. Jesucristo es la clave y lo más importante para nosotros para entender quién es el Padre y entender el Espíritu Santo que fue enviado por el Hijo.
La Biblia, la más completa de todas las vías de la revelación especial, abarca las otras vías de la revelación especial. Todo lo que se puede saber acerca de Jesucristo es conocido a través de la Biblia. No necesitamos visiones, no necesitamos sueños, no necesitamos llegar a ser místicos. Lo que necesitamos saber acerca de Dios y Cristo está aquí en esta Biblia. Lo que me impacta mucho es que muchas personas están buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero no están siguiendo porque están buscando la voluntad de Dios no revelada. Por ejemplo, ¿con quién me caso? ¿A dónde trabajo? ¿Qué hago? ¿Vendo mi casa? ¿Compro otro carro? ¿Qué hago? Es la voluntad de Dios que podemos hacer no revelada aquí. Dios no te dice con quién te cases. Dios no te dice a cuál casa compro. Pero yo digo, si nosotros nos preocupamos más por seguir la voluntad de Dios escrita, la voluntad de Dios no tan obvia como con quién nos casamos, a dónde vivimos, eso va a ser mucho más fácil si nos preocupamos más de esa voluntad escrita. Estamos saltando muchos pasos buscando la voluntad de Dios cuando Él nos ha dado todo aquí, y solo haciendo lo que esa palabra dice nos ordena todos los pasos para nuestra vida. Podemos tener confianza en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a través de conocer a Cristo y seguir su voluntad escrita aquí. Segundo Timoteo 3:16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, puede ser perfecto, perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. ¿La palabra de Dios es suficiente o no? Claro que es suficiente. Muchas personas dicen que la palabra de Dios solo es suficiente para cosas y asuntos espirituales. Y yo digo, ese es un error. La palabra de Dios es suficiente para todo. Para todo. Segundo Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración fue la forma que Dios usó. Inspiración es necesaria para preservar la revelación de Dios. Si Dios se ha revelado a sí mismo, pero el registro de esa revelación no se registra con precisión, entonces la revelación de Dios está sujeta a cuestionamiento. Por lo tanto, la inspiración garantiza la exactitud de la revelación de Dios. Por eso Dios está controlando cada paso de la Biblia que tenemos en nuestra mano. Inspiración viene de 2 Timoteo 3:16. Theopneustos, que significa exhalado por Dios, como una respiración de Dios. La inspiración puede definirse como la supervisión del Espíritu Santo sobre los escritores de las Escrituras, de manera que mientras escribían de acuerdo con sus estilos y personalidades propios, el resultado fuera la palabra de Dios escrita, autoritativa, confiable y libre de errores en los manuscritos originales. ¿Lo creen? Tenemos que creerlo, porque Dios hizo todo. La revelación dando su palabra, inspirando hombres para escribir, usando sus personalidades, usando sus estilos distintos, pero asegurándonos que a través de todo eso tenemos la voz y la autoridad de Dios. Por eso es un placer para mí estudiar lo que decía Pedro, porque su estilo es totalmente diferente que Pablo, o Mateo con Lucas, o otros libros de Juan. Pero Dios usó todos esos estilos, esas personalidades, esos hombres para traernos la palabra de Dios, para asegurarnos que la palabra de Dios que tenemos tiene autoridad, es confiable, libre de errores en los manuscritos originales. Diferencia entre inspiración y revelación. Revelación se refiere al origen y la entrega de la verdad. Inspiración se relaciona con la recepción y el registro de la verdad. La revelación es únicamente actividad de Dios, pero la inspiración involucra al hombre en un sentido activo. Bueno, solo para mencionar inspiración, elementos
Es el Espíritu Santo que Dios usa. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el elemento divino es Dios que hizo todo, pero el elemento humano, los escritores sagrados escribieron de la plenitud de sus propios pensamientos y sentimientos, empleando el lenguaje y modo de expresión que les era más natural y apropiado. Sin embargo, y no por ello en menor grado, hablaron tal como fueron impulsados por el Espíritu, y sus palabras eran las palabras de Él, Dios. Entonces tenemos que entender que Dios hizo un esfuerzo cuidando su palabra en totalidad para que la palabra que Dios que está en tu mano es la autoridad única, confiable, sin error por Dios. Toda la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios escrita por hombres impulsados por la mano de Dios. Y los resultados, una Biblia inerrante, una revelación verbal, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice Mateo capítulo 5. Una Biblia inspirada en todas sus partes. Toda la escritura es inspirada por Dios y una palabra de Dios inquebrantable. La escritura no puede ser quebrantada. Juan capítulo 10, versículo 35. Entonces, eso es el resultado. Y uno más, una norma autorizada. Jesús y los apóstoles usaron las escrituras como la autoridad final en todos los asuntos. Impresionante como Jesús cita el Antiguo Testamento, como los apóstoles citan mucho. El mejor comentario de Salmo 110 es Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 es un comentario de Salmo 110. Impresionante. En muchas formas la Biblia nos da como Dios haciendo todo cuidadosamente, dándonos su voz, su autoridad para apreciar lo que Dios nos ha dado. Dios habiendo hablado. Bueno, llegamos a la traducción, a nuestro lenguaje. Traducir es el proceso de comenzar algo escrito u oral en un idioma, el idioma original, expresarlo en otro idioma, el idioma receptor. Con respecto a la Biblia, implica tomar el mensaje de la Biblia, escrito originalmente en hebreo, arameo y griego, y ponerlo en otros idiomas. Y solo, no sé si pueden ver eso. Es larga la cita, pero quería ponerlo. La Biblia en su totalidad o en parte se ha traducido a todo desde el afrikáans hasta Zulu y más de 1900 idiomas en el mundo. Para 1989, de acuerdo con la American Bible Society, había traducciones completas de la Biblia en 314 idiomas, incluidas todas las lenguas principales del mundo. Traducciones del Nuevo Testamento en 715 idiomas y traducciones de al menos un libro de la Biblia en 890 lenguajes. El libro más extensamente traducido es el Evangelio de Marcos, disponible en 800 idiomas y dialectos diferentes. Todos los años, entre 16 a 20 idiomas o dialectos nuevos reciben sus propias traducciones de la Biblia. Si ustedes no creen que Dios está atrás de su palabra, extendiendo su palabra a todo el mundo, están equivocados. Dios está atrás. Es la mano de Dios que está todavía empujando su palabra, y su palabra todavía está siendo bendecida por Dios a todo el mundo. En 1569 tenemos la Biblia en español. Qué gran regalo tenemos en nuestra mano. Y ustedes tienen que darse cuenta de cada palabra que pueden leer, cada salmo, cada pasaje, cada estudio, cada movimiento que pueden profundizarse en esta Biblia. Estás profundizándote en la persona de Dios mismo.
Es su voz, su autoridad. Y tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos. Traducción de la Biblia. Al final del siglo II empezaron a adquirir popularidad las lenguas regionales, especialmente en iglesias. Se realizaron la traducción de la Biblia al latín, copto, siriaco. En el año 383, el Papa Damasco le encargó a Jerónimo, un sacerdote. Eso fue la palabra de Dios, esa copia que Esther está preguntando si todavía existe. En 383 fue esa Biblia. Y Jerónimo tardó 27 años en traducir la Biblia completa. La Vulgata Latina se llamaba. La traducción de la Biblia durante la Edad Media solamente los eruditos podían leer y entender el latín. Conforme más gente aprendía a leer, más crecía la demanda de la Biblia en lenguas vernáculas. Martín Lutero, William Tyndale, Casiodoro de Reina comenzaron a traducir la Biblia en sus idiomas, solo mencionando de nuevo lo que expliqué antes. Aquí está el libro, no sé si pueden ver el oso. No sé si pueden ver. Bueno, el efecto de la luz que pagaron extra está apagando un poco. Pero hay un oso tratando de subir el árbol. Eso fue la Biblia en español. Casiodoro de Reina publicó en español en 1569 la primera Biblia completa. En español fue llamada Biblia del Oso por un grabado en la cubierta con el texto de Isaías 40, versículo 8. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Por varios siglos fue la única Biblia protestante completa en español, por siglos. Utilizó el hebreo masorético, que es la copia más correcta que tenemos, y el texto griego de Erasmo de Rotterdam, de Holanda. Biblias en español que tenemos: Cipriano de Valera, como mencionó, fue discípulo de Calvino. Es muy interesante la Biblia que nosotros tenemos, más que nada de Cipriano Valera, era un fiel discípulo de Juan Calvino. Y él escribió una traducción de los institutos de Calvino, y cuando él lo hizo, él hizo una cosa muy interesante que yo les quiero leer porque lo tengo aquí. Una cita de Valero hablando de Calvino. Decía: por tanto, abrid vuestros ojos, oh españoles, y renunciando a los que os engañan, obedecemos a Cristo y su palabra, que solo es firme, inmutable para siempre. Tenemos que establecer y fundar nuestra fe en el verdadero fundamento que es de los profetas, apóstoles y la única cabeza de la iglesia, quien es Cristo. Eso fue Valero. Fue instruido, discipulado por Juan Calvino. Y hablando de Casiodoro de Reina, con quien trabajó revisando su texto, él decía, Valera, decía: la razón de mi motivación para hacer esta edición fue la misma que motivó a Casiodoro de Reina, que había sido motivado por esa persona santificada. El Señor mismo lo motivó. El Reina, decía, deseaba proclamar la gloria de Dios, hacer un servicio claro a su nación. Por lo tanto, él comenzó a traducir su Santa Biblia en español, y yo quiero seguir lo mismo. Entonces esos dos hombres fueron de mucha bendición para nosotros. Como mencionó, publicó la Biblia en español en 1602, y después dejó el texto bíblico casi sin modificación, pero eliminó los apócrifos y las referencias a ellos para hacer una Biblia más protestante, porque hasta ese entonces tenían que incluir los libros apócrifos por la ley de la rey de Inglaterra y otros países, y de España. Entonces, lo que hizo Valera con Casiodoro de Reina es eliminó los libros que no eran canónicos, para ya por fin tener una Biblia más protestante, y por eso tenemos la Reina Valera que tenemos en nuestra mano. Se llamó la Biblia Reina Valera, ha sido por siglos la versión de la Biblia más leída y aceptada en el mundo protestante de habla española. Bueno, hay muchos, Dios habla hoy,
la Biblia del día, la nueva Biblia. Hay muchos en español ahora. La traducción en lengua actual, 2010, Tyndale, el editorial publicó la nueva traducción viviente. En 2011, Reina Valera contemporánea, siempre están tratando de tener Biblias para que la gente entienda. Y tenemos la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas tenemos solo desde 1986 y nuestro pastor Henry fue parte de ese grupo traduciendo esa Biblia. En 2005, la nueva Biblia latinoamericana de hoy, y en 1999 la nueva versión internacional fue traducida. Filosofías, solo para que sepan cuál versión uso, qué versión debo tener. Hay versiones de equivalencia literal o formal, se concentra más en el texto original o la fuente de la traducción, busca una equivalencia palabra por palabra, tratando también de retener la estructura gramatical del original hasta donde lo permita el idioma destinatario, y piensa que la equivalencia dinámica no ha mostrado suficiente respeto por el texto inspirado. La equivalencia dinámica, eso puede ser, si tienen en inglés, The Living Bible. Ustedes tienen The Living Bible, no es exacto, es como los hombres tratando de cambiar un poco lo que significa para la cultura de hoy en día, muchas veces. Procura la efectividad en la comunicación, eso sí, pero está lejos del griego y hebreo como nosotros preferimos estar. Entonces, por eso digo, ¿cuál traducción? Si quieres la traducción más literal, la Reina Valera, más literal. Especialmente la revisión de 1960. Ha sido muchas revisiones. Y lo que tenemos ahora en la Reina Valera en 1960 es muy pura. Hay Reina Valera de 77 que menos fiel al idioma original. La Biblia de las Américas está entre medio y es confiable. Es bueno especialmente para no ser tan difícil de entender, la Biblia de las Américas. La nueva versión internacional es más funcional hacia ese lado de equilibrancia, de tener como una dinámica en su traducción. Y el peor de todo para mí es el mensaje. Si algunas tienen el mensaje, es muy devocional, que está bien, pero no es una Biblia de estudio para nada, porque está lejos del idioma original. Así como nos llegó la Biblia. Ahora quiero terminar mostrando una cosa que quiero que pongan atención con sus Biblias. Jeremías 36, un pasaje que ni saben muchos que existe. Algo escondido aquí para enseñarnos, y la conclusión de mi mensaje es el Jeremías 36. Y voy a pedirle a Esther de leer el capítulo completo, que pongan su atención en la lectura que ella va a leer y escucha lo que dice este capítulo, que es muy, muy, muy importante. Y después voy a concluir con 2 puntos que este capítulo nos enseña. Ahora pongan atención, Esther. A ver si podemos tener volumen. Más fuerte, porque es la palabra de Dios. Mire, se pasa aquí mejor. Pasa. Este micrófono no va a funcionar. Ven. Ven. Este micrófono funciona muy bien. No pagamos para 2. Solo uno. Jeremías capítulo 36. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy.
Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré la maldad de su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová de la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó el libro, las palabras de Jeremías, en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, y en el atrio de arriba, a la casa de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Jeremías, de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, Elisama, secretario, Elaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que Jehová había oído, todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los principales a Eudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc, diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, y habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jeudí, a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jeudí había leído 3 o 4 planas, los rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán de Natía y Gemalías rogaron al rey que no quemasen aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amalek, a Seraías, hijo de Asiel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar un rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová:
tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová, acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Es un capítulo para tener la conclusión de lo que hemos hablado. El resumen de este capítulo: Baruch escribió la palabra de Dios que fue dada a Jeremías y la leyó en voz alta en el templo. Cuando el rey Joacim escuchó lo que estaba escrito en el pergamino, en el rollo, quemó el pergamino e intentó arrestar a Baruch y Jeremías. Por lo que hizo Joacim, Dios puso una maldición en su línea y dijo, no tendrá quien se siente sobre el trono de David. 4 puntos para terminar. 4 lecciones que tenemos que tener en mente, que nos enseña Jeremías 36 acerca de cómo debemos cuidar la Biblia que tenemos en nuestra mano. Ya sabemos cómo llegó a nosotros, cómo debemos cuidarlo. Número 1, la palabra de Dios proviene de la misma boca de Dios. En Jeremías 36 empieza: aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová. Tomó el rollo, el libro, y estaba instruido a escribir de nuevo. Es lo que Dios siempre ha dado, de escribir las palabras, porque era de Jehová mismo. Hemos cubierto gran parte de la historia de cómo recibimos la Biblia. Hemos cubierto todo eso hoy. Eso puede ser una clase que no significa muchos detalles, porque tanta historia. Lo que me molesta de la historia es hablar mucho del pasado. Muchos hablan así, pero tenemos que aprender mucho. ¿Con qué frecuencia pensamos en el hecho de que lo que tenemos en nuestras manos viene del interior del corazón de Dios? Es un tesoro. Tenemos un libro sagrado, la palabra viva que contiene el poder de Dios. Úsala cuidadosamente, porque proviene esa palabra de la misma boca de Dios, y vino a nosotros en un río de sangre. Impresionante. Número 2, la palabra de Dios debe ser proclamada oralmente. Las iglesias ahora ya no leen la Biblia en voz alta o ponen los versículos en la pantalla. La gente ya no anda con su Biblia. Baruch bajó al templo donde todas las personas de Judá se reunieron para ayuno nacional, y en voz alta les proclamó la palabra de Dios. En versículo 6 de 36 dice: entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo. No podemos quedarnos sentados y preguntarnos qué tan bien fue escrita, o en la asombrosa manera de la palabra, en que la palabra de Dios fue conservada. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Él quiere que vayamos y proclamemos su palabra en los caminos, carreteras, en los cárceles, palacios, templos, en toda la ciudad.
Debemos ser embajadores anunciando las buenas nuevas de este Dios que ha hablado. Jeremías 36 nos enseña. Número 3. La palabra de Dios irrita el status quo. En 36, versículo 29, dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Usted puede preguntarse, ¿qué estaba escrito en este rollo que molestó tanto a Joacim? Que tomó el rollo y lo quemó. Y el versículo 29 nos dice, ¿cómo te atreves, decía Joacim, a escribir en ese rollo que el rey de Babilonia ciertamente vendrá y destruirá esta tierra y borrará a todas las personas y animales en ella? Dios le dijo a Jeremías que Babilonia vendría y llevará a Judá al exilio y destruirá la tierra prometida si Israel no se arrepentía. Ese tipo de noticias no le sentaron bien al rey ni a las multitudes. Lo mismo esa verdad es hoy mismo. El mundo odia la palabra de Dios, por lo que la atacan con la misma actitud que llevó a Joacim a quemar el rollo. La gente hace todo tipo de acusaciones en contra de la Biblia para no tener que obedecerla. Dicen que es anticuada, machista, intolerante, sin nada científico, llena de horrores, y la lista sigue y sigue. Pero en el fondo de todos los ataques a la Biblia está el odio. La gente odia a Dios y su palabra porque altera y irrita el status quo. Número 4. La palabra de Dios es peligrosa. Es peligrosa. Joacim pensó que la palabra de Dios era solo un rollo de pergamino. Así que la quemó cuando no le gustó lo que decía. Él pensó que no podía deshacerse de la palabra. Él pensó que podía deshacerse de la palabra. Él podía quemarlo sin pensar en nada más. Pensando que la palabra de Dios puede ser quemada. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Cuando Joacim quemó el rollo que contenía la palabra de Dios, quemó su propio destino. Las consecuencias por el maltrato de la palabra de Dios son drásticas. No podemos ignorar la palabra, no podemos pasarla por alto, no podemos distraernos y no poner atención en lo que dice la palabra. Nosotros podemos llegar a ser aburridos con la palabra de Dios, pero qué peligro hay. Jeremías 36, versículo 30 y 31 muestra que la palabra de Dios es peligrosa. Dice, no tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cadáver será echado al calor del día y la helada de la noche. Castigaré tanto a él como a sus descendientes, a sus servidores, por su maldad. Traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, todo el mal de que les he hablado y que no quisieron escuchar. No tratemos la palabra de Dios a la ligera. Es una cuestión de vida o muerte. Y lo demás, uno más, 5. Para terminar, la palabra de Dios es invencible. Es invencible. Reyes, príncipes, dictadores, emperadores, hombres poderosos han tratado de dar de baja a la Biblia, pero al final todos fracasan. Cuando Joacim quemó el único rollo de Jeremías, Dios se aseguró de que fuera escrito de nuevo. Jeremías es el libro más largo de la Biblia
incluso más extenso que los Salmos. Aunque el libro más largo de la Biblia fue destruido hace 2600 años, todavía lo tenemos en nuestras manos. Eso es porque la palabra de Dios es invencible. Ha resistido la prueba del tiempo y siempre lo hará. Entonces la palabra de Dios proviene de la misma boca de Dios. La palabra de Dios debe ser proclamada oralmente. La palabra de Dios irrita el status quo. La palabra de Dios es peligrosa. No la trates a la ligera. Y la palabra de Dios es invencible. Y solo termino con esa cita que me encanta. El filósofo francés Voltaire dijo una vez, y pongan atención de lo que decía, 100 años después de mi muerte, la Biblia será una pieza de museo. 100 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica Francesa estableció en su sede en la antigua casa de Voltaire. La sede de la Sociedad Bíblica de Francia ahora tiene su sede en la casa del mismo hombre que decía la Biblia en 100 años solo va a ser una pieza en un museo. La Biblia es invencible. La Biblia que tienen en sus manos es preciosa. Puede ser que te gustaría tener un juego en vez de papel, con 2 años y letra más grande, puede ser. Pero todo está disponible para nosotros. Esta Biblia yo tengo, la compré en 1989, antes de nacer. Hace 2 años, en 2017, yo viajé con Henry Tolopilo a Argentina. Y sin darme cuenta, dejé mi Biblia en el avión. Y llegué para la conferencia sin Biblia. Fue para mí lo más terrible. Porque yo tengo desde 1989 todas mis notas. Yo siempre he dicho, a mí no me gusta la tradición de poner el ataúd y que la gente pase a ver el cuerpo. Qué feo. Bueno, para mí no lo hago, porque nunca me ha gustado mi cuerpo. Hay que verlo de cerca. No. Yo digo, lo que debe hacer un cristiano es poner un púlpito con la Biblia abierta, que la gente pase solo viendo las notas de uno. ¿Dónde está subrayado cada versículo? ¿Dónde están las notas? ¿Cuál era importante para esa persona que murió y ya está en la presencia del Señor? Cuando dejé mi Biblia en el avión, no podía creer. Yo llamaba a toda hora American Airlines. Pensé yo, esa niña tan pagana van a tirar mi Biblia a la basura. Yo no tenía esperanza, pero solo le dije a Alejandro y le dije a Henry, oremos porque yo no puedo seguir sin mi Biblia. No puedo. Bueno, si Dios quiere que yo no siga, bueno, voy a confiar en Él, pero sí es posible. Y a la vuelta, llamé y dijeron, bueno, la única cosa que puedes hacer es cuando pagas el camino a Los Ángeles. Hay un lugar de Lost and Found. Cualquier cosa que está en un avión, la entreguen ahí. Pero no tenemos mucha esperanza porque no hemos escuchado nunca de una Biblia. Entonces, cuando paramos en Dallas, bajé el avión y la única cosa que yo le dije, yo voy a ese Lost and Found, yo voy a tomar un martillo, que Dios le bendiga. Entonces yo fui solo y no estaba abierto, pero yo decidí, aunque yo pierda el vuelo que sigue, yo voy a esperar ahí. Y abrió la puerta después de como 1 hora y una señora dijo, ¿qué necesitas? Yo necesito mi Biblia. ¿De qué color es? Café. Tiene muchas notas adentro. Puedes buscar si está ahí. Ella buscaba como por 20 minutos. Y
y apareció en la puerta con mi Biblia. Yo feliz, ¿por qué? Porque yo he aprendido a tener un precio. Ese es un tesoro que tenemos. Sí puedo seguir con la Biblia. Eso está cerca de mi corazón, por todo lo que he experimentado a través de esa Biblia. Y no me gustaría perderla. Por eso la busqué. Pero ¿cuál es tu actitud acerca de la Biblia? Es un libro más. Yo creo que con ese retiro tú debes tomar un compromiso con esa Biblia, a leerla, estudiarla. Es un pozo sin fin. Es Dios mismo que se reveló. Es Dios que está hablando. Es Cristo que nos muestra por la salvación y por lo que hizo en nuestro favor. La gloria de Dios mostrado todo aquí en la Biblia, por cada palabra, cada letra. Es Dios hablándonos y debemos apreciar, amar y estimar esa palabra. Mi oración es que salgan de ese retiro con un amor mucho más profundo de esa Biblia. Si tienes la Reina Valera, 2 hombres que dieron su vida para tenerla misma. Si tienes en otra versión, igual, Dios conservó todo para mantenernos fieles y para poder ver su gloria. No es un pedazo en un museo. Hebreos 4:2. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué más dice? Más cortante de una espada de 2 filos. No olviden el poder de la palabra de Dios y el tesoro que tenemos. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo juntos de hablarnos y pensar en lo que tenemos en la Biblia. Pido que le ayudes, Señor, les ayudes a esas señoritas que están aquí para entender el gran tesoro de este palabra. Gracias a Dios que sabemos que tú existes y damos gracias a Dios que no solo existes, has hablado y lo que has hablado tenemos en nuestra mano. Ayúdanos a tener una pasión adentro para profundizarnos cada día, cada momento